Le vamos a dar lectura Éxodo 33, 14, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. En otras ocasiones ya he predicado de este texto, pero hoy me voy a enfocar de manera diferente, haciendo énfasis más en la realidad de que la presencia de Dios está en nosotros. Y por tener esa presencia de Dios en nosotros, eso nos compromete más para con Dios. Y vamos a estar atentos en esta tarde sobre este mensaje que le he titulado La presencia de Dios en nosotros. Repita conmigo: la presencia de Dios en nosotros. Y la base de esta meditación es Éxodo 33, 14, que dice: y él dijo, hablando Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y hoy vamos a meditar sobre la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Como dije al principio, en otras ocasiones he predicado de este texto, pero en otros enfoques. Pero hoy quiero compartir haciendo énfasis en la presencia de Dios. La experiencia personal que tuvo Moisés con Dios revela la posibilidad de que todos nosotros podemos tener, conocer personalmente a Dios, vivir y tener la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. La promesa de la presencia de Dios a Moisés fue dada en el contexto cuando Moisés, siendo un líder espiritual del pueblo de Israel, escuche, estaba pasando por un momento de desgaste emocional, porque la carga espiritual que tenía que llevar para guiar al pueblo de Dios en el desierto era grande, era pesada para él. Y siendo un gran líder espiritual, pero también como todo ser humano, pasó por un tiempo de mucho desgaste físico y emocional. Usted debe de saber que nosotros, los líderes espirituales que estamos enfrente del pueblo de Dios para guiarlo en la voluntad de Dios revelada en la palabra, luchamos constantemente con situaciones emocionales que se presentan en nuestras vidas, en nuestro corazón, por llevar la preocupación de todas las situaciones que se presentan dentro del pueblo de Dios, en los hogares, en las familias, en los matrimonios, a nivel individual, a nivel personal. Cargamos con todo ello. Y vienen momentos, hermanos, cuando la carga se siente pesada y hay un desgaste físico y un desgaste emocional. Moisés estaba atravesando una situación muy difícil, situación que yo me identifico con ella, porque también yo paso por esos momentos, hermanos, de desgaste físico, de desgaste emocional, donde no tengo otra salida más que ir a la presencia de Dios y llorar en la presencia de Dios y humillarme en la presencia de Dios y decirle: Señor, te necesito porque no puedo más. Ayúdame a seguir. Dame las fuerzas. Hace un momento ahí, hermanos, me quebranté en la alabanza, en esa alabanza que decía: yo navegaré en tu espíritu, en el río de tu espíritu. Y yo le decía al Señor: te necesito, ayúdame, Señor, dame las fuerzas, fortaléceme. Porque solamente la presencia de Dios es lo único que nos puede dar alivio. Nos puede dar descanso. Ese descanso emocional, ese descanso físico.
Y en esta situación, hermanos, donde Moisés estaba atravesando ese desgaste, solo la realidad de la presencia de Dios podía ayudarlo, animarlo, fortalecerlo y sostenerlo para seguir cumpliendo el gran compromiso que tenía con el pueblo de Dios y con Dios mismo. Y esa es una grande enseñanza para todos nosotros, los que servimos espiritualmente en la obra de Dios, los que estamos trabajando comprometidamente con la obra de Dios. En esos momentos de fatiga emocional, por las preocupaciones que vienen, por los problemas que se presentan en el hogar, en la casa, en el matrimonio, en el pueblo de Dios, solo la presencia de Dios puede ayudarnos, darnos la fuerza, aliviarnos y hacernos descansar. Escucha esto, porque en la vida de un creyente espiritual, escucha por favor lo que voy a decir. En la vida de un creyente espiritual, la presencia de Dios es la más grande de todas sus necesidades. Porque de la presencia de Dios depende el descanso de su alma. Depende de la presencia de Dios, depende la salud de su corazón y la fuerza emocional de su ser. Mire, qué importante es la presencia de Dios en nuestras vidas. Que Dios mismo habló en el momento cuando Moisés sentía que no podía, que ya no tenía la fuerza para seguir adelante. En ese momento Dios le habla personalmente y le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Yo veo dos cosas en esta frase, en esta palabra de Dios. Uno, Moisés se sentía solo. Moisés se sentía abandonado. Moisés se sentía, hermanos, que nadie estaba con él. Porque hay momentos en la vida de los líderes cuando, aún estando rodeados de muchas personas, hay momentos en la vida de un líder espiritual cuando se siente solo en medio de una multitud. Moisés se sentía solo. Por eso Dios le dijo: mi presencia irá contigo. Segundo, Moisés se sentía que no podía, estaba cansado. Por ello Dios le dijo: te daré descanso. Y lo que más me impresiona de este texto, hermano, que usted está leyendo, y léalo bien y medítelo, lo que más me impresiona de esta palabra de Dios es la iniciativa de Dios, hermanos. La iniciativa de Dios. Porque fue Dios quien le habla a Moisés en esa situación de desgaste emocional. Dios viene y le da la palabra a Moisés. Y en esta respuesta de Dios, Él revela su perfecta voluntad de compartir su presencia con aquellos que caminan en relación, comunión y compromiso espiritual con Él, así como Moisés, que estaba dedicado a servir en la obra de Dios. Mira lo que le dijo Dios: mi presencia irá contigo. Y eso para mí es muy importante. Mi presencia irá contigo. Y esto me lleva a meditar en el primer aspecto de mi tema. Primer aspecto: Dios quiere compartir su presencia contigo y conmigo. Él está dispuesto a compartir su presencia. La frase "mi presencia irá contigo" revela una grande promesa para todos nosotros los creyentes que servimos y amamos a Dios. Dios está dispuesto
a compartir su presencia con nosotros. Y esto me habla que es un Dios personal, un Dios que puede ser contenido y conocido personalmente. Ahora escuchen esto, la palabra presencia, esa palabra que usted mira ahí, presencia, es muy importante para discernir, porque habla de la compañía de Dios con nosotros, contigo y conmigo. La palabra presencia, que se traduce de la palabra hebrea panim, tiene un significado muy profundo, porque expresa la realidad de Dios de ir frente a frente, cara a cara con Moisés. Por ello, la palabra presencia significa cara, rostro, semblante, la parte de enfrente de una persona. Ese es el significado de la palabra presencia. Cara, rostro, semblante, enfrente. Con la palabra presencia, escuche lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Con la palabra presencia, Dios le estaba diciendo a Moisés: Moisés, mi presencia irá contigo, que significa mi cara, mi rostro, mi semblante irá frente a ti. Voy a ir contigo caminando cara a cara. Te voy a acompañar en tu camino frente a frente. Voy a ir contigo cara a cara, frente a frente. Y por ello tú tendrás descanso en mí. Aleluya. Mire qué profundo y qué poderoso. Porque la idea de Dios al prometer: mi presencia irá contigo, era que Moisés entendiera que su Dios Yahvé iría delante de él, mirándolo cara a cara, acompañándolo siempre en su camino. Y yo meditaba en el significado de la palabra presencia: cara a cara, frente a frente. Y yo me imaginaba, hermanos, en mi pensamiento me imaginaba lo que Dios le estaba diciendo a Moisés: Moisés, tú vas a ir caminando, pero yo voy a ir delante de ti y voy a ir enfrente de ti, dando la idea como que si Moisés venía caminando y Dios iba a caminar delante de él, así, frente a frente. Hermanos, donde Moisés caminara, Dios adelante de él, cara a cara, rostro a rostro, de frente en frente. Eso es lo que Dios le estaba dando a entender a Moisés: Moisés, voy a ir contigo, voy a ir adelante, voy a ir caminando adelante de ti. Pero no voy a ir de espalda, voy a ir caminando, acompañándote cara a cara, frente a frente. Moisés, yo voy a ir mirándote en todo el trayecto que tú vayas caminando. Moisés, tu presencia va a ir conmigo. Vas a ver la manifestación de mi persona delante de ti. Vas a tener la manifestación de mi persona frente a ti. Mirarás lo que yo hago por ti. Y es verdad, Dios iba delante de Moisés cara a cara, frente a frente. Por ello está el testimonio de todo lo que Dios hacía por Moisés. Milagros, hazañas, manifestaciones que sucedían en la vida de Moisés. La presencia de Dios iba con él. La presencia habla de la compañía personal de Dios siempre con su siervo. Dios quería que Moisés entendiera esto, que no estaría solo en su camino con el pueblo de Dios, que no estaba solo ante la carga emocional que sentía, escuche, al liderar, al aconsejar, al enseñar, al cuidar espiritualmente a un pueblo numeroso en el desierto, formado por más de 3 millones de personas, hermanos, en las cuales Moisés diariamente tenía que guiar, aconsejar. ¿Se escuchó la cantidad? Más de 3 millones de personas, incluyendo mujeres, niños y ancianos.
Imagínese, hermano, estar al frente espiritualmente de más de 3 millones de personas. El cansancio, el trabajo, el desgaste emocional y físico. Por ello llegó un momento en que Moisés no pudo. Pero bendito sea Dios que ahí estaba Dios, ahí estaba Él. Y le dijo: Moisés, mi presencia va a ir contigo y te voy a dar descanso. Aleluya. Aleluya. Qué glorioso, ¿verdad? Y esto lo dijo Dios para revelarnos a nosotros también, hermanos, de que Él quiere acompañarnos. Él quiere ir contigo y conmigo. La intención de Dios es que nosotros entendamos de que Él quiere vivir en compañía de usted y de mí. Dios desea acompañarte todos los días de tu vida. Mira, Dios está interesado en manifestar su presencia de manera personal en tu vida diaria. Dios está interesado en ayudarte en medio de todas las situaciones difíciles que se presenten en tu vida. Dios quiere estar contigo en los momentos más complicados de tu existencia. Vivir en esta tierra solo por sí mismo es demasiado complicado, hermano. Es muy difícil vivir solo por sí mismo en esta tierra sin Dios, porque al final todo lo trágico de la vida termina acabando con la existencia de las personas. Dios, conociendo lo trágico, doloroso y difícil de la vida humana, ha prometido compartir su gloriosa presencia con todo aquel que le reconoce en su corazón. Mire cuántos momentos difíciles han venido a nuestra vida, nosotros que tenemos más de 20 años en el Evangelio. Yo reconozco, hermanos, que si yo sigo con vida, que si yo sigo con pie, si yo sigo con el ánimo de servir y trabajar en la obra del Señor hasta el cansancio, como decía la hermana, es porque la presencia de Dios está con nosotros, es porque la presencia de Dios está conmigo. Si el diablo no ha destruido mi matrimonio en estos 20 y tantos años que tengo, hermano, es por la presencia de Dios en nuestras vidas. Es la presencia de Dios lo que nos mantiene fuerte, avivados, motivados, dispuestos, porque amamos su presencia. Es más, por amor a su presencia estamos aquí. ¿Qué es lo que nos mueve para congregarnos cada domingo? ¿Qué es lo que te mueve a congregarte cada domingo? Amor a su presencia, amor a su nombre, amor a su obra, su presencia. Lo maravilloso de esto es que Dios está abierto, está muy abierto a vivir en compañía de todo aquel que quiera vivir con su presencia en esta tierra. Y hay una gran diferencia en vivir acompañado de Dios y vivir solo, desamparado, sin esperanza, sin salvación y sin Dios en el mundo. Hay una gran diferencia. Bienaventurados y muy felices aquellos que tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, porque con Dios, con su presencia, tenemos confianza y seguridad ante todo lo maligno, peligroso e incierto de esta vida humana aquí en la tierra. Qué glorioso es vivir con la presencia de Dios, hermanos. Qué hermoso es caminar con la realidad de la presencia de Dios. Pero voy a decir algo muy importante en realidad a la presencia de Dios, en relación a la presencia de Dios. Tener la presencia de Dios en nosotros
es una experiencia que llena de paz, confianza y seguridad del alma. Y nos gozamos en la presencia de Dios. Y hasta lloramos cuando sentimos la presencia de Dios. Qué bonito es sentir la presencia de Dios, hermanos. Qué hermoso es estar en un culto y empezar a sentir la presencia de Dios en tu alma, que hasta tu cuerpo, hermano, se estremece por sentir la presencia de Dios y salir desahogado, restaurado, revestido, fortalecido de la presencia de Dios. Ir a la casa contento, alegre por haber recibido esa porción fresca de la presencia de Dios. Pero hay un aspecto en relación a su presencia que es necesario conocer y entender. Escucha, por favor. Tener la presencia de Él, tener su presencia, te compromete seriamente con Dios. Voy a volver a repetir. Tener su presencia compromete seriamente nuestra vida con Dios. Y este es un aspecto que muchas veces no pensamos. Este es un aspecto que la mayoría de los cristianos omiten o no han logrado discernir. Es bonito buscar la presencia de Dios, es bonito tener la presencia de Dios, pero tener la presencia de Dios nos compromete con Dios. Y esto me da paso para dar el segundo aspecto. Tú y yo somos responsables de la presencia de Dios. Tú y yo somos los responsables de la presencia de Dios en esta tierra. Tener y vivir la realidad de la presencia de Dios es la experiencia más hermosa que puede tener un creyente en su vida personal. Pero también tener la presencia de Dios implica un serio compromiso de vida, de toda la vida para con Dios. Compromiso de vida espiritual que muchos creyentes no están dispuestos a cumplir. Queremos la presencia de Dios, pero su presencia divina en nosotros nos compromete, escuche, a una vida más alta de consagración que la vida común y ordinaria de la tierra. Todos aquellos que vivieron la experiencia de estar y tener la presencia de Dios de una manera real y personal, se les exigió vivir una vida más alta que la vida normal y común de la tierra. Es por causa de la presencia. Usted debe de saber que la presencia de Dios en tu vida te va a comprometer a una vida superior de acuerdo al estándar de Dios y no según al estándar del mundo. Cuando eres confrontado y expuesto por la presencia de Dios, tu vida tiene que cambiar. Tu vida tiene que ser diferente. La presencia de Dios siempre compromete a las personas a una vida totalmente diferente. Muchos creyentes no han logrado discernir esto. Quieren sentir la presencia de Dios, pero quieren seguir llevando una vida mundana, pagana y religiosa sin consagración. Mira lo que Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo. Qué glorioso, qué poderoso. Ahora Dios iría frente a frente, cara a cara con Moisés en todos sus caminos. Pero hay algo que sucedió. La primera vez que Moisés fue expuesto y confrontado por la presencia de Dios. La primera vez
que Moisés tuvo la experiencia de estar en la presencia de Dios, sucedió algo que cambió totalmente su vida. La historia comienza en Éxodo capítulo 3, versículo 4. Vamos a mirar lo que sucedió la primera vez cuando Moisés estuvo ante la presencia de Dios. Mire lo que pasó. Era la primera experiencia que Moisés tenía con la presencia de Dios. Nunca antes había estado en la presencia de Dios. Nunca antes había estado expuesto de una manera tan corta, de una manera tan real, de una manera tan cerca a la presencia de Dios. Fue la primera experiencia que tuvo con la presencia de Dios. Léalo conmigo. Viendo Yahvé que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Versículo 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y yo meditaba en esto. La primera vez que Moisés estuvo expuesto y confrontado con la realidad de la presencia de Dios. Quizá la mayoría sabe la historia. Moisés fue movido por la visión de una zarza ardiendo que no se consumía. Y esa visión impresionante allá en el monte, en el desierto, movió, inquietó para que Moisés se dirigiera a ese lugar. Y cuando llegó al sitio donde estaba la zarza ardiendo que no se consumía, era el sitio de la misma presencia de Dios. Y estando en su presencia fue confrontado por Dios. Mire lo que Dios le dijo: Moisés, no te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Estaba ante la presencia de Dios, manifestado como fuego ardiendo en una zarza. Qué impresionante. Del fuego dentro de la zarza le habló Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Dios le demandó que se despojara de esa forma pecaminosa de andar según el mundo. Dios le exigió abandonar la forma antigua y pecaminosa de andar y vivir según la vida pecaminosa que había aprendido en Egipto. Se le exigió santidad a causa de estar en la misma manifestación de la presencia de Dios. Por ello Dios le dijo: no te acerques. Y eso tiene su significado. Quita tu calzado de tus pies. Eso tiene su significado. Porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Dios estaba hablando de realidades espirituales. Tres cosas importantes en relación a la presencia de Dios. Era la primera vez, la primera experiencia que Moisés, que venía del mundo, un mundo lleno de arrogancia, un mundo lleno de vanidades, un mundo pecaminoso, hermanos, era la primera vez que este hombre estaba confrontado por la presencia de Dios. Estaba cara a cara, tenía enfrente la manifestación gloriosa de la presencia de Dios como fuego consumidor. Y se le dijo tres cosas. Primero, por causa de la presencia, no te acerques así como vienes. Por causa de la presencia, no te acerques así como andas. No te acerques. Esto entiéndalo en relación a la presencia de Dios.
No puedes estar en presencia de Dios según la vida del mundo, era lo que Dios le estaba diciendo. Moisés venía de un mundo lleno de arrogancia, traía maldad en su corazón. Se acuerda que en ese mismo lugar Dios le dijo: mete tu mano dentro de tu pecho. ¿Y qué pasó cuando Moisés sacó la mano de adentro de su pecho? ¿Qué le pasó a su mano? Lepra. ¿Y qué significa la lepra? Inmundicia, pecado. Moisés traía maldad en su corazón, por ello su mano salió lepra. La lepra brotó en su mano cuando la metió en su pecho. En su corazón había maldad. Sus acciones, que representan las manos, sus acciones estaban llenas de sangre, de maldad. En sus manos había derramado sangre, había matado a un hombre de Egipto. En esa condición pecaminosa, Moisés, como asesino, no podía estar, ni tener, ni poseer la presencia de Dios. Tenía que ser santificado, tenía que limpiarse para poder estar y contener la presencia de Dios. ¿Quieres la presencia de Dios? ¿Quieres tener la realidad de la presencia de Dios? Tu vida tiene que cambiar. La presencia de Dios te va a comprometer a una vida de consagración. ¿Qué otra cosa se le dijo a Moisés? Por causa de la presencia, quita tu calzado de tus pies. Con esta petición de quitar el calzado de sus pies, Dios le estaba diciendo: Moisés, tu caminar, ¿para qué sirven los zapatos? Para caminar bien. Y Dios le estaba diciendo: Moisés, tu caminar no es limpio delante de mí. Tu forma de andar no es santo delante de mi presencia. Su calzado, su andar era sucio delante de Dios. En esa forma de andar, en esa forma de conducirse, no podía estar en la presencia de Dios, ni poseer la presencia de Dios. Porque no se puede andar en su presencia, no se puede andar en la presencia de Dios cuando nuestro andar está lleno de maldad, cuando andamos según el estilo del mundo, cuando vivimos a la manera del mundo. No podemos contener ni poseer la presencia de Dios en nuestra vida. Tercero, el lugar donde tú estás, tierra santa es. En ese lugar, hermanos, Dios había descendido temporalmente en aquella tierra. Temporalmente se manifestó en forma de fuego en medio de la zarza ardiendo. Y por la manifestación de esa presencia, mire lo que le provocó, lo que provocó la presencia de Dios en esa tierra. Por la presencia de Dios, esa tierra fue santificada. Por la manifestación de la presencia de Dios. Ahora escucha con atención en tu espíritu. La presencia de Dios santifica aquello que toca. Todo aquello que entra en relación con su presencia tiene que ser santo. Si la presencia de Dios está en ti, tú no puedes vivir en pecado, ya no puedes andar en inmundicia, ya no puedes andar en la maldad, porque la santidad siempre está en relación a la presencia de Dios. Cuando nuestra vida entra en relación a la presencia de Dios, la santidad será la mayor de todas las exigencias en tu vida personal. Si tú has empezado a sentir la presencia de Dios, si tú has empezado a sentir como un fuego en tus manos que se te ponen calientes, si tú has empezado a sentir como un fuego dentro de tu corazón,
Es la presencia de Dios. Si tú has empezado, hermanos, a sentir esa experiencia, hermano, de sentir la presencia de Dios de manera poderosa en tu vida, que te hace llorar, que te sacude, que te hace gritar, que te hace hablar en nuevas lenguas, la santidad será la mayor de las exigencias en tu vida cristiana. Porque no se puede vivir con la presencia de Dios y andar en suciedad. Aquella tierra donde estaba aquella zarza plantada, esa tierra entró en relación a la presencia de Dios y era santa. ¿Por causa de qué? Por causa de la presencia de Dios. Si tu vida ya entró en relación a la presencia de Dios, santifícate. Mantente limpio. No te contamines con el mundo, no te contamines con el pecado, no te contamines con la maldad, no te contamines con la inmundicia. Santifícate. Si es que tu alma ya entró en relación a la santidad de Dios. El creyente que entra en relación a la presencia de Dios tiene que ser santo por causa de la presencia de Dios en su vida. La presencia de Dios siempre demandará un grado de santidad en tu vida personal, un grado superior de santidad. La presencia de Dios compromete al creyente a vivir según las normas de santidad reveladas en la palabra de Dios. La presencia de Dios nos compromete a vivir de manera diferente a los demás. ¿Quieres que la presencia de Dios vaya contigo en todo el trayecto de tu vida en esta tierra? ¿Cuántos quieren, hermanos, que la presencia de Dios esté con ustedes de noche y de día? Y mira que necesitamos tener la presencia de Dios en todo tiempo. Si no fuera por la presencia de Dios en mi vida, el diablo a mí ya me hubiera matado en muchos de los sueños, en muchas de las noches cuando estoy dormido en mi cama. Yo se los he testificado. Cómo Satanás a veces viene y ataca a mi persona. Y cómo he visto en los sueños la presencia del Espíritu Santo manifestarse como un fuego fluyendo dentro de mí. La gloriosa presencia. Si queremos que la presencia de Dios esté con nosotros hasta en nuestro sueño, si queremos tener la manifestación, la realidad de la presencia de Dios aún dormidos sobre la cama, tenemos que ser responsables de esa presencia. Por causa de la presencia de Dios tenemos que santificar nuestra vida, limpiar nuestra vida, nuestra forma de andar, de caminar, de vivir en esta tierra. Tenemos que ser conscientes que la presencia de Dios te compromete a una vida de consagración continua delante de Él. Número 3. Otra parte de nuestro texto, Éxodo. La última parte del texto. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aspecto número 3. La presencia de Dios trae descanso al alma. Y este es el mayor beneficio de la presencia de Dios en nuestra vida. El descanso de nuestra alma. Y la palabra descanso significa reposo, quietud, tranquilidad. La presencia de Dios hace que el alma esté quieta, en reposo y en tranquilidad. Cuando la presencia de Dios habita en nosotros, estaremos más tranquilos, seremos más serenos, viviremos más descansados, más aliviados. Creo que la presencia de Dios, hermanos, es vida y salud para nuestra alma.
Cuando la presencia de Dios está con nosotros, tenemos paz, confianza, esperanza, seguridad, fe, alivio, descanso. La vida se torna más ligera andando en su presencia. La vida se disfruta mejor teniendo la presencia de Dios. La vida tiene un verdadero sentido de existencia y propósito andando en su presencia. Su presencia lo cambia todo. Hay algo que me impresiona, me sorprende y me motiva lo que hizo la presencia de Dios en la vida de Moisés. ¿Qué es lo que produce la presencia de Dios? Según este texto, ¿qué es lo que produce la presencia de Dios? Descanso. Y mire, hasta dónde la vida de Moisés, hermanos, fue beneficiada por la presencia de Dios. Antes de que Moisés tuviera la presencia de Dios, hermanos, era un hombre movido, agitado, dominado por sus emociones. En un arranque de coraje le arrebató la vida a un hombre en Egipto. Fue un asesino. Y como asesino me habla que tenía un temperamento que no podía controlar. Me habla que era un hombre de un carácter que no sabía dominar. Que una persona llegue a matar a otra me habla, hermano, de un carácter que no se puede dominar. Pero mire lo que hizo la presencia de Dios en la vida de Moisés. Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te voy a dar descanso. Y mire lo que provocó la presencia de Dios en la vida de Moisés. Números capítulo 12, versículo 3. Mira lo que hizo la presencia de Dios en la vida de Moisés. Mira lo que sucedió en Moisés por tener la presencia de Dios. Esto me sorprende, hermanos. Y aquel varón, Moisés, era muy manso. ¿Cómo entiende usted la palabra manso? Quieto, tranquilo, sereno. ¿Y qué es lo que dijo Dios que le iba a dar con su presencia? Descanso, quietud, serenidad. Y aquí se mira la huella, la marca, el beneficio, el resultado de que la presencia de Dios estuviera con Moisés. Esto es lo que produce el descanso de la presencia de Dios: mansedumbre de corazón, la calidad de estar en paz, tranquilo, sereno, quieto, hermanos. Y mansedumbre, quietud y mansedumbre es lo que produce la presencia de Dios en el corazón del creyente. ¿Te das cuenta por qué es importante buscar la presencia de Dios? Y te das cuenta por qué es importante cuidar la presencia de Dios, honrar la presencia de Dios. Ya voy a terminar. Cuando la presencia de Dios está y va con nosotros, todo es diferente, hermanos. En serio, muchas cosas tienen que cambiar en ti si realmente la presencia de Dios está en ti. No me digas que estás muy lleno de la presencia de Dios, hermanos, si sigues con ese carácter endiablado que no puedes controlar. No me digas que estás lleno de la presencia de Dios si tienes hábitos inmundos de maldad en tu corazón. Cuando la presencia de Dios entra en la vida de una persona, mire lo que cambia en su carácter, el cambio que hay en su conducta, en su temperamento. Pero te voy a mostrar algo más.
Porque la presencia de Dios, con la presencia de Dios todo cambia. Muchas cosas cambian en la vida de aquella persona. Todo es diferente. En la vida de Moisés, la presencia de Dios era muy evidente. Pero muy evidente. Moisés fue un hombre que se llenó de la presencia de Dios, se impregnó de la presencia de Dios. Su vida estaba llena de la presencia de Dios, y por esa presencia de Dios su vida estaba en luz. Su presencia, la presencia humana, la personalidad humana de Moisés irradiaba gloria, hermanos. El poder de la presencia de Dios lo transformó por completo. La presencia de Dios en la vida de Moisés, hermanos, fue muy evidente. Y como prueba de ello, después de una experiencia de 40 días de estar cara a cara con Dios, frente a frente con Dios, cerca de la presencia de Dios, expuesto a la presencia de Dios, la Biblia dice, Éxodo 34, vamos a ir rápidamente, libro de Éxodo capítulo 34, versículo 29, hermanos, cuando baja del monte de estar metido en la presencia de Dios, cara a cara con Dios, frente a frente con Dios, mira el testimonio de la Biblia. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. La piel, la apariencia de su cara, su imagen, hermanos, resplandecía. ¿Por qué? ¿Por qué resplandecía? Porque había estado con Dios hablando cara a cara, frente a frente. ¿Te das cuenta que la presencia de Dios cambia? La presencia de Dios transforma. Realmente necesitamos acercarnos más a la presencia de Dios. Necesitamos exponernos más a la presencia de Dios. Es muy trágico cuando estamos ausentes de la presencia de Dios, porque por falta de la presencia de Dios, muchos creyentes, incluyendo predicadores, incluyendo pastores, han llegado hasta el suicidio. ¿Se ha escuchado usted hablar de que aún creyentes se quitan la vida? En Estados Unidos se ve muy fuerte, hermanos, esa realidad tan trágica, pastores quitándose la vida. Y cuando yo escucho las noticias o me llegan noticias de que tal pastor se quitó la vida, yo que soy pastor medito y digo, Señor, ¿cómo pudo haber llegado hasta ese punto? ¿Y qué es lo que lleva a una persona, creyente o no creyente, a quitarse la vida? Frustración, cansancio y desgaste emocional, depresión, ansiedad. Qué triste, hermanos, es vivir ausente y vacío de la presencia de Dios. Por falta de la presencia de Dios, muchos creyentes, estoy hablando de creyentes, caen en depresión, frustración, ansiedad, desesperación. Por ello, en mi convicción personal, creo que la mayor necesidad del alma es la presencia de Dios. Primero la presencia de Dios, antes que las terapias psicológicas. Primero la presencia de Dios, antes que el psiquiatra, que el psicólogo. Primero la presencia de Dios, antes que la psicología. Primero la presencia de Dios. Es importante que usted entienda cuán indispensable y necesaria es la presencia de Dios en su vida, por el bien de su alma, por la salud de su alma y por la salvación de su ser.
Escuche esto último. Usted que está luchando con sentimientos negativos, pensamientos malignos, usted necesita llenarse de la presencia de Dios urgentemente. Usted que está luchando con la depresión, la desesperación, la ansiedad, la frustración, usted no necesita más medicamentos antidepresivos. Si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, lo que usted realmente necesita es llenar su espíritu de la presencia de Dios. Entonces tendrá descanso en su alma. Bendito es el nombre del Señor. Tendrá descanso en su ser. Habrá alguien en esta hora de la tarde, para terminar este mensaje, habrá alguien en esta hora de la tarde que con un corazón sincero, cansado de luchar con tantos sentimientos y pensamientos negativos, cansado de sufrir, pueda decirle a Dios con toda sinceridad: Señor, necesito tu presencia. Señor, me hace falta tu presencia. Has tomado antidepresivos y no hay mejoría. ¿Por qué no pruebas con la presencia de Dios? ¿Por qué no le abres tu corazón a la presencia de Dios? ¿Por qué no te quebrantas con un corazón contrito y humillado, como te prediqué el domingo pasado, ante su presencia? ¿Por qué no te pones en pie y te levantas y vienes a Dios humillado, diciéndole: Señor, me hace falta tu presencia? Póngase en pie, por favor.